Queridos oyentes, antes de comenzar la historia de hoy, por favor déjenos saber su ubicación en la sección de comentarios y no olviden darle like y suscribirse. Mi nombre es William Jones. Hace un año, si me hubieras pedido que describiera mi vida, habría dicho que era un hombre felizmente casado con Brenda, la mujer a la que amé durante más de 17 años. También era un padre orgulloso de 2 hijas, Melissa, que tenía 16 años, y Kendra, que tenía 15. En aquel entonces, creía que había construido una buena vida para mí y mi familia. Me enorgullecía ser esposo y padre. Esos títulos lo significaban todo para mí. Pero ahora ni siquiera puedo obligarme a usar la palabra orgulloso cuando pienso en mis hijas. Y la idea de estar felizmente casado se siente como una broma cruel. Mi vida se siente como una sombra de lo que alguna vez fue. La verdad es que ya no estoy casado y el orgullo que una vez sentí por mis niñas se ha convertido en algo que apenas puedo poner en palabras. He trabajado duro toda mi vida como ingeniero jefe en una fábrica de herramientas. No es un trabajo glamoroso, pero es honesto y estable. He pasado innumerables años entregándome por completo mi trabajo, haciendo turnos extras, resolviendo problemas y haciendo lo que fuera necesario para escalar posiciones. No por mí, nunca me importaron los autos lujosos ni las vacaciones extravagantes, sino por ellos, por mi familia. Todo lo que hice, lo hice pensando en Brenda y las niñas. Quería que tuvieran una casa de la que pudieran estar orgullosas, un espacio seguro y cómodo a que llamar hogar. Quería que tuvieran oportunidades que yo nunca tuve mientras crecía. Trabajé incansablemente para darles todas las comodidades que mi salario pudiera permitir. A veces incluso más que eso, se tenía que estirar un poco las cosas. Verán, mis padres tuvieron una vida difícil. Mi padre, un hombre orgulloso y trabajador, lo perdió todo durante la recesión de 1998. Yo era solo un niño en ese entonces, pero recuerdo la expresión en su rostro cuando todo se derrumbó. El peso del fracaso que sintió, aunque no fue su culpa. Mi madre, que Dios la bendiga, se mantuvo a su lado como la ama de casa amorosa y honesta que era. No se quejó, no señaló con el dedo. En cambio, hizo todo lo que pudo para mantener a flote a nuestra familia. Hubo días en que las cosas se pusieron tan mal que mi padre tuvo que vender nuestro auto solo para llegar a fin de mes. Todavía puedo imaginarlo caminando 2 millas hasta su oficina todos los días, maletín en mano, con los hombros encorvados por el agotamiento, pero con su determinación intacta. Los días en que no se sentía bien, tomaba el autobús, aunque incluso eso se sentía como un lujo que apenas podíamos permitirnos. Crecí viéndolos luchar día tras día. Vi lo que significaba sacrificarse, soportar dificultades sin perder la esperanza. Hubo innumerables veces en que renuncié a salir con mis amigos porque sabía que mis padres no podían darme dinero para gastos. No era culpa de ellos. Estaban haciendo lo mejor que podían. Pero como adolescente, eso me marcó. Me prometí a mí mismo que si alguna vez tenía hijos, nunca tendrían que sentir ese tipo de peso. Me aseguraría de que tuvieran una vida en la que el dinero no fuera una fuente constante de preocupación. Por eso comencé a trabajar cuando apenas tenía 16 años. Mientras la mayoría de los chicos de mi edad estaban en el centro comercial o jugando videojuegos, yo estaba trabajando en un taller local. El sueldo no era mucho, pero era suficiente para cubrir lo que necesitaba y quitarle un poco de presión a mis padres. Hice malabares con ese trabajo, la escuela y más tarde con la universidad, logrando conseguir una beca completa que pagó mi educación. Estaba decidido a hacer algo más, a romper el ciclo de lucha que había definido gran parte de la vida de mis padres. Mis padres no vivieron para ver todos los frutos de sus sacrificios. Ambos fallecieron un año después de que me gradué de la universidad, pero nunca olvidaré la expresión en sus rostros el día que conseguí mi primer trabajo de verdad. Mi padre, que había trabajado tan duro y perdido tanto, me miró con un orgullo que nunca había visto antes. ¿Y mi mamá? Estaba radiante, con lágrimas en los ojos. Nunca olvidaré el día que le compré un auto con mi propio sueldo. No era nuevo, ni por asomo, pero estaba limpio, confiable y lo mejor que podía permitirme en ese momento. Recuerdo entregarle las llaves, viéndola acariciar el tablero con las manos como si no pudiera creer que fuera real. Las lágrimas en sus ojos ese día no eran solo de alegría, eran símbolo de algo más profundo. Una señal de que después de toda la lucha y el sacrificio, mi vida finalmente estaba en el camino correcto. Después de que mi madre falleció, heredé la pequeña casa y el auto. No era mucho, pero era nuestro y guardaba todos los recuerdos de ella y de mi padre. Era lo que Dios quería, supongo. Con eso no se discute. La vida tiene una forma de seguir adelante, incluso cuando el corazón todavía duele.
Fue por esa época cuando conocí a Brenda. Era inteligente, hermosa y llena de vida. Nos llevamos bien rápidamente y comenzamos a salir. Antes de que nos diéramos cuenta, estábamos casados. Se sintió como un nuevo comienzo, una oportunidad de construir el tipo de vida con la que siempre había soñado, una llena de amor y estabilidad. Poco después, tuvimos a nuestras 2 hijas, Melissa y Kendra. La vida no era perfecta, pero estaba bien. Trabajaba duro para mantener a mi familia y, aunque el dinero no siempre era abundante, teníamos suficiente. Les enseñé a las niñas la importancia de valorar lo que tenían y entender la diferencia entre lo que necesitas y lo que quieres. Al menos, pensé que lo había hecho. Esa ilusión se hizo añicos una tarde cuando entré a la sala y vi a Melissa sosteniendo un iPhone nuevo en la mano. Me quedé helado por un segundo, parpadeando, preguntándome si estaba viendo cosas. «Melissa», dije, señalando el teléfono. «¿De dónde sacaste eso?» Apenas levantó la vista hacia mí, sus dedos todavía tocando la pantalla. «Mamá me lo compró», dijo con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. Me giré hacia Brenda, que estaba sentada en el sofá hojeando una revista. «¿Tú le compraste ese teléfono?» Brenda levantó la vista, un poco molesta porque la había interrumpido. «Sí, lo hice. ¿Cuál es el problema?» La miré fijamente, tratando de mantener la voz calmada. «El problema es que apenas puedo pagar el Android que le di el año pasado. Ese teléfono cuesta más que el auto que manejaba en la universidad. ¿Por qué le comprarías algo así sin hablarlo conmigo primero?» Ella se encogió de hombros, cerró la revista y la lanzó sobre la mesa de centro. «Yo ahorro dinero, William. Tuve suficiente, así que se lo compré. Es una adolescente. Todas sus amigas tienen iPhone». Sentí que la sangre me subía a la cabeza, pero mantuve el tono medido. «Brenda, ese no es el punto. No se trata de si tenías el dinero o si sus amigas tienen uno. Se trata de enseñarles la diferencia entre necesidad y lujo. Un iPhone no es una necesidad. Es un lujo. Ella necesita entender eso». Brenda suspiró, recostándose en el sofá. «Estás exagerando, William. Es solo un teléfono. No es el fin del mundo». Abrí la boca para discutir más, pero su tono despectivo y la forma en que volvió su atención a la revista me dijeron que no tenía sentido. Brenda había tomado una decisión y esta conversación no iba a ninguna parte. Dejé escapar un largo suspiro, negué con la cabeza y me alejé. La frustración se quedó conmigo, sin embargo. No podía quitarme la sensación de que esto no era solo por un teléfono. Era sobre los valores que tanto me esforzaba por inculcar en mis hijas. Pero Brenda lo ignoró y la conversación murió ahí. Unos días después del incidente del iPhone con Melissa, sorprendí a Kendra sosteniendo un teléfono similar. Recuerdo detenerme en seco, la imagen me golpeó como un puñetazo en el estómago. Me acerqué directamente a ella y pregunté: «Kendra, ¿de dónde sacaste ese teléfono?» Me miró con la misma actitud despreocupada que había tenido su hermana. «Mamá me lo compró», dijo, como si no fuera gran cosa. No le dije nada a ella. No quería discutir con mi hija, especialmente por algo que sabía que no era su culpa. En cambio, fui directamente con Brenda. «Brenda», dije, tratando de mantener la calma aunque la frustración me bullía justo debajo de la superficie. «¿Le compraste a Kendra un iPhone también?» Ni siquiera se inmutó. «Sí, lo hice. Te dije, yo ahorro dinero». «¿Ahorrar dinero?» «Brenda, exactamente dónde estás ahorrando ese dinero». La última vez que revisé, teníamos facturas que pagar, comida que comprar y una hipoteca encima. ¿Y me estás diciendo que ahorraste lo suficiente para comprar no uno, sino 2 hipones? Sé cuánto cuestan esos. No me trates como si fuera estúpido». Brenda suspiró. El tipo de suspiro que te dice que no le importa explicarse. «No veo por qué esto es tan grave, William. Son nuestras hijas y quería hacer algo lindo por ellas. ¿Por qué tienes que convertirlo en una crisis moral cada vez que gasto un poco más?» «¿Un poco más?», dije, alzando la voz. «Brenda, esto no es solo un poco más. Esto es un artículo de lujo que no necesitamos y no podemos permitirnos. ¿Qué clase de mensaje les estás enviando a las niñas? ¿Que pueden tener lo que quieran sin importar el costo? ¿Que el dinero aparece mágicamente cuando lo necesitan?» Su expresión se endureció. «Siempre exageras. Lo tengo controlado, William. No necesitas preocuparte». La discusión escaló desde ahí. Intenté hacerla ver mi punto, pero era como hablarle a una pared. Ella tenía sus razones, sus justificaciones y nada de lo que decía parecía importar. Al final del día, ella seguía enojada y yo fui relegado al sofá.
Me quedé ahí esa noche, mirando al techo, la frustración carcomiéndome. Lo que sea que Brenda intentara venderme, yo no lo compraba. No estaba solo molesto por los teléfonos. Estaba molesto por el problema más profundo, la falta de comunicación, el desprecio por los valores que tanto me esforzaba por mantener. Pero estaba claro que estábamos en páginas diferentes, tal vez incluso en libros diferentes. A la mañana siguiente, fui a la planta como de costumbre, tratando de sacar la discusión de mi mente y concentrarme en el trabajo, pero poco sabía que ese día cambiaría mi vida para siempre. Nos llamaron a una reunión con la alta dirección, el tipo de reunión donde todos saben que viene algo malo. El gerente de la planta se paró al frente con expresión sombría y dio la noticia. La planta iba a cerrar. Todas las operaciones se trasladarían a una nueva instalación en China. Me quedé ahí en silencio atónito mientras explicaba las razones. Los dueños habían hecho sus cálculos y decidido que fabricar herramientas en China e importarlas de vuelta a Estados Unidos era una forma más rentable de aumentar sus ganancias. Por supuesto, el único cálculo que faltaba en sus hojas de cálculo era el humano, las vidas de las personas que dependían de esta planta para su sustento. Por más enojado que estuviera, había un pequeño rayo de esperanza. No perdía mi trabajo de inmediato. Mi posición como ingeniero jefe significaba que tenía 6 meses de trabajo por delante. Mi tarea era supervisar el desmantelamiento de la planta y luego ayudar a establecer 2 más en China. Ya tenían una planta funcionando en China e incluso me ofrecieron un puesto allí. Pero no estaba dispuesto a desarraigar mi vida y mudarme al otro lado del mundo. Aún así, dejaron claro que si no podía ir a China, debía empezar a buscar un nuevo trabajo después de que la nueva planta comenzara a funcionar. Llegué a casa esa tarde, arrastrando los pies por la puerta, con la cabeza pesada por el peso de las noticias del trabajo. Para mi sorpresa, Brenda lo notó, tenía esa rara suavidad en su tono cuando preguntó, «William, ¿qué pasa?» Por una vez, no tenía energía para esquivar la pregunta. Le conté todo, el cierre de la planta, el plazo de 6 meses, la oferta de mudarse a China. Escuchó en silencio y por un momento pensé que realmente entendía la gravedad de lo que enfrentaba. Tras una pausa, preguntó, «¿Considerarías mudarte a China?» La pregunta me tomó desprevenido. Ni siquiera lo había pensado todavía. No era algo que quisiera. No lo sé, admití. No creo que sea una opción que quiera tomar. ¿Desarraigar todo? ¿Empezar de nuevo en un país donde ni siquiera hablo el idioma? No se siente bien. No dijo mucho después de eso, pero había una mirada en sus ojos, como si quisiera que dijera que sí. No insistió en el tema, sin embargo. En cambio, solo asintió y volvió a lo que estaba haciendo. Durante los siguientes 3 meses me lancé de lleno al trabajo. El proceso de desmantelar la planta era agotador, tanto física como mentalmente. Cada día era una lucha, coordinando equipos, supervisando el desarme de máquinas con las que había trabajado durante años y tratando de no pensar demasiado en el final inevitable. En casa, las cosas se sentían raras. Estaba tan consumido por el trabajo que no lo noté al principio. Pero una tarde, al entrar a la sala, vi a Brenda sentada en el sofá, desplazándose casualmente por un iPhone nuevo. Me quedé helado. La visión de ese teléfono hizo sonar todas las alarmas en mi cabeza. Podía aceptar que comprara uno para Melissa y luego para Kendra, aunque odiaba la idea. Pero que ella también tuviera uno, eso no era algo que pudiera despachar como ahorrar dinero. 3 hipones en cuestión de meses con mi sueldo. Entonces me di cuenta, el dinero no venía de dentro de la casa. No podía ser. Tenía que venir de algún lugar o, peor aún, de alguien. Mi mente se disparó a 1000 lugares oscuros. ¿Estaba Brenda involucrada en algo ilegal? Había escuchado historias de cómo amas de casa entretienen a hombres y ganan dinero. ¿Estaba pidiendo dinero prestado a alguien que no debía? ¿Y qué hay de las niñas? ¿Estaban Melissa y Kende involucradas en esto de alguna manera? Mi cabeza se convirtió en una tormenta de pensamientos salvajes y paranoicos. Cada uno peor que el anterior y no podía detenerlos mientras se acumulaban capa tras capa hasta que ni siquiera reconocía mi propio razonamiento. Algo estaba mal y necesitaba descubrir qué era. No tuve que esperar mucho para que mis sospechas comenzaran a desmoronarse. Unos días después de ver a Brenda con ese iPhone, me dio fiebre. El agotamiento del trabajo, el estrés por la planta y las dudas que giraban en mi cabeza finalmente me alcanzaron. Mi cuerpo cedió, obligándome a quedarme en cama. Me quedé ahí, mirando al techo, tratando de convencerme de que todo saldría bien de alguna manera. La casa estaba en silencio, salvo por el leve murmullo de voces que venía de la cocina. No estaba tratando de escuchar a escondidas,
pero sus palabras se filtraban a través de las delgadas paredes. Me compró un arete nuevo. Escuché que decía Brenda, con voz ligera y casi emocionada. «¡Guau! Mamá, qué maravilloso!» Esa fue Kendra. Sentí que se me revolvió el estómago. Él. ¿Quién era él? Yo también quiero uno. La voz de Melissa se sumó, sonando como la típica adolescente consentida. Y entonces vino el golpe que me dejó sin aire. «¿Cuándo vas a dejar al perdedor y mudarte con el señor Parker?», preguntó Kendra, con una especie de crueldad casual que no reconocí. «Me encanta su casa. Es más grande que este basurero». Sentí que la sangre se me drenaba del rostro. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría estallar. Mi propia hija, mi sangre, acababa de llamarme perdedor. Perdedor, y la casa por la que tanto había trabajado para darles, un basurero. Las palabras eran asfixiantes e inescapables. No podía moverme. No podía pensar. Todo mi mundo se sentía como si se estuviera derrumbando a mi alrededor y me sentía impotente para detenerlo. Pero yo era un hombre de principios. No era el felpudo de nadie, ni de mi esposa, ni de mis hijas. Las reglas aplicaban para todos en mi casa. La traición que acababa de escuchar dolía profundamente, pero también me dio claridad. Si así era como realmente se sentían, no iba a permitir que me pisotearan más. Reuniendo cada gramo de fuerza que tenía, logré levantarme de la cama. Mis piernas se sentían débiles, la fiebre todavía pesaba sobre mí, pero mi determinación era de hierro. Caminé hacia la cocina. En el momento en que me vieron, el parloteo se detuvo. El aire se volvió denso de tensión. Brenda se giró hacia mí, mostrando una de sus sonrisas practicadas. «Oh, cariño, ¿ya te levantaste?», dijo dulcemente, como si nada hubiera pasado. No respondí de inmediato. Saqué una silla y me senté a la mesa, mirándolos a la familia que pensé que conocía, pero ahora me daba cuenta de que no. Podía sentir su incomodidad creciendo bajo mi mirada, pero no iba a aliviarla. «Sí, Brenda», dije finalmente, con voz calmada pero firme. El perdedor ya se levantó. Su sonrisa vaciló y vi un destello de pánico en sus ojos. «Bien, ahora continúe. Quiero que hagan sus maletas y salgan de esta casa inmediatamente. Estaré presentando el divorcio y puedes decirme dónde está la casa del señor Parker para enviarte los papeles». Brenda abrió la boca, probablemente para protestar, pero no había terminado. «También», añadí, mis ojos moviéndose hacia Kendra y Melissa, que estaban congeladas en sus sillas. «Como sé que la corte no me dará la custodia de estos dos demonios, bien pueden llevárselas con ustedes». Eso pareció despertarlos. Kendra se levantó primero, su rostro retorcido de desprecio. «¿Quién quiere quedarse con un perdedor como tú de todos modos?», escupió. Melissa se sumó, respaldando a su hermana como siempre lo hacía. «Sí, el señor Parker tiene mucho más dinero que tú, y no tiene que esconder su incompetencia detrás de supuestos valores». El veneno en sus palabras ya ni siquiera me sorprendió. Me sentía entumecido. Me levanté lentamente, mirándola a Brenda una última vez. «Bueno, en ese caso, Brenda», dije, con voz firme, «dile a tu señor Parker que, ya que es tan rico, puede tenerte como su esposa o como quieras llamarlo, y tomar a estos dos demonios como sus hijas adoptivas legalmente. También firmaré la renuncia a mis derechos perentes sobre estas dos para él. Estaré más que feliz de asegurarme de que ya no tenga que hacer nada con ellas». La habitación quedó en silencio. Me quedé ahí, esperando una reacción, pero en el fondo ya sabía que no tenía nada más que decir que pudiera sorprenderme. El rostro de Brenda se derrumbó mientras lágrimas brotaban de sus ojos. Se acercó a mí, extendiendo la mano como si acabara de recordar que le importaba. «William, por favor», dijo, con voz temblorosa. «Te amo. No quiero divorcio. Hablemos de esto. Podemos arreglarlo». La miré, impasible. Las palabras sonaban vacías, sin significado. ¿Dónde estaba ese amor cuando se escabullía, aceptando regalos de otro hombre? ¿Dónde estaba ese amor cuando permitió que nuestras hijas me llamaran perdedor y faltaran al respeto al hombre que les había dado todo lo que podía? Di un paso atrás, poniendo distancia entre nosotros. «Ya no importa», dije fríamente. «Tu amor por mí se perdió en el momento en que lo cambiaste por un iPhone y un arete de oro». Sus lágrimas corrieron más fuerte, pero no me detuve. Estaba acabado de ser pisoteado. Acabado de fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Alcancé mi anillo de bodas, el símbolo de una unión que se había reducido a nada más que mentiras y traición.
Lo deslicé de mi dedo y lo coloqué en la mesa con deliberada calma, el metal frío golpeando la madera con un suave tintineo. Sin decir una palabra, caminé hacia la caja de herramientas en la esquina, saqué un martillo. Los sollozos de Brenda se convirtieron en silencio sorprendido cuando regresé a la mesa. Tomé el anillo, lo puse plano contra la superficie y descargué el martillo con toda mi fuerza. El sonido resonó por la cocina, agudo y definitivo. El oro se dobló y torció bajo la fuerza. Ya no era un círculo, sino un pedazo de metal distorsionado y roto. Lo levanté, mirándolo por un momento antes de extenderlo hacia Brenda. Aquí, dije, con voz firme pero cargada de amargura. Sé que todavía puedes venderlo por el oro. Ese fue el momento en que sus lágrimas se detuvieron. Su rostro se retorció de rabia, la máscara de tristeza cayendo por completo. Entonces así es como quieres jugar, escupió, su voz subiendo con veneno. Bien, te destrozaré en la corte. Me aseguraré de que te arrepientas de este día por el resto de tu miserable vida. Giró sobre sus talones, saliendo furiosa de la cocina. Melissa y Kendra la siguieron, sus rostros mezcla de desprecio y satisfacción engreída, como si pensaran que habían ganado algo. No las detuve. No dije otra palabra. Solo me quedé ahí, viéndolas desaparecer escaleras arriba para empacar sus cosas. La casa se sentía más pesada con cada paso que daban y, sin embargo, por primera vez en meses, sentí una extraña sensación de alivio. Se fueron esa misma tarde, cerrando la puerta de golpe detrás de ellas. Me quedé junto a la ventana, viendo cómo cargaban sus maletas en un auto y se alejaban, presumiblemente hacia la casa del señor Parker. Quien quiera que sea, Brenda cumplió su palabra. En la corte, me destrozó como una tormenta dejando destrucción a su paso. Me quedé ahí, impotente, mientras el juez dividía mi vida en pedazos, dándole casi todo. Mi 401k. Se fue. Cada centavo de mis ahorros ganados con tanto esfuerzo. Borrados. La cuenta conjunta. Ahora era de ella. Encima de eso, me golpearon con una montaña de manutención conyugal, diseñada para dejarme seco a menos que Brenda decidiera casarse con su nuevo y brillante benefactor y pagos de manutención infantil que se extenderían hasta que ambas hijas cumplieran 18 años. Lo único que me permitieron conservar fue mi casa y mi auto. Una victoria vacía, en realidad. Mi casa se sentía vacía ahora, despojada de la risa y el calor que una vez tuvo. Mi auto, bueno, era solo una máquina, una herramienta para llevarme de un lugar a otro. Nada de eso se sentía como una gran victoria. Salí del tribunal, sintiendo el peso del mundo presionándome. Y entonces lo vi por primera vez. Richard Parker, el hombre que se había comprado su camino hacia mi familia. Estaba ahí, brazo con Brenda, Kendra y Melissa. Estaban envueltos en un abrazo familiar. El tipo de momento que tanto había luchado por construir durante años, pero que ahora solo existía para ellos sin mí. ¿Dolió? Por supuesto que sí. Se sintió como un cuchillo retorciéndose en mi pecho, un recordatorio brutal de lo que había perdido. Pero, ¿me mataría? De ninguna manera. Si acaso, me recordó una simple verdad. Acababa de librarme de algunas personas malas en mi vida. Personas que no valoraban la lealtad, la integridad ni el amor de la misma manera que yo. Personas que me veían como un escalón en lugar de como pareja o padre. Algunos podrían preguntar por qué no luché más por mis hijas, por qué no exigí la custodia. Arrastré el caso por los tribunales hasta tenerlas a mi lado. La verdad es que el cerebro de un niño está casi completamente desarrollado a los 16 años, y tanto Kendra como Melissa estaban cerca de esa edad. Incluso si hubiera luchado con uñas y dientes, no habrían venido conmigo. Sus mentes ya estaban decididas, su lealtad comprada por las promesas de lujo y una vida más fácil. Ya estaban seducidas por el dinero. Decidí acercarme a ellos, cada paso más pesado que el anterior. Cuando me acerqué, todos se giraron para mirarme. Brenda fue la primera en hablar. No se contá. Te dije que te destrozaría, dijo, con voz fría y victoriosa. Luego Kendra habló y pude sentir el veneno en sus palabras. Como dije antes, papá puso un tono extra en esa palabra. Eres un perdedor. Fue como un puñetazo en el estómago, pero lo tragué. No iba a mostrar más debilidad. Miré a Melissa, esperando algo diferente, alguna señal de que todavía quedaba una parte de ella que se preocupaba por mí. Pero se quedó en silencio. No iba a defenderme. Lo sentía. Ya había elegido su bando. Me giré hacia Richard Parker. El maldito engreído estaba ahí con esa sonrisa pegada en la cara y dijo, sin resentimientos, amigo, merecen cosas mejores en la vida.
Tú simplemente no puedes seguirles el paso. Me quedé ahí por un momento, absorbiendo todo. Todo lo que había llevado a este momento, cada palabra que se había dicho, todo volvió corriendo. No podía dejar que me rompiera. Le sonreí, aunque no llegó a mis ojos. Tienes toda la razón, amigo, dije. Así que supongo que las adoptarás la próxima semana, o las criaré con mi dinero. Richard sonrió, imperturbable. Oh, soy un hombre de palabra, dijo, metiendo la mano en su chaqueta y sacando un sobre. Ya comencé el proceso. Si te importa firmar, todo será oficial. Tomé el sobre, mis manos firmes aunque mi corazón se sentía como si le estuvieran desgarrando. Revisé los papeles, vi de qué se trataba y sin dudarlo firmé mi nombre. Se acabó, ¿verdad? No había vuelta atrás. Se lo devolví y él me dio una copia. Tengo un abogado y él hará que esto se procese rápidamente. Puedes usar la otra copia para cerrar la manutención infantil. Hizo una pausa por un momento, su sonrisa ensanchándose. Además, me casaré con Brenda la próxima semana. Estás invitado. Lo miré a este hombre engreído que me había quitado todo, y no pude evitar sonreír. Bueno, felicidades, dije, con voz goteando sarcasmo. Espero que esta vez Brenda no encuentre a un hombre más rico que tú. Brenda intentó decir algo, pero no había palabras. Lo vi en sus ojos. Sabía que tenía razón. Una mujer encontró una rama más alta y la tomó. ¿Qué le impediría buscar una aún más alta después? La verdad dolía, pero era innegable. Tal como Parker había dicho, la manutención infantil y la pensión alimenticia se cerraron. Los lazos financieros entre nosotros se cortaron y fue como si me hubieran borrado completamente de sus vidas. 3 meses después, todo estaba finalizado. No asistí a la boda. ¿Por qué lo haría? Ya no tenía nada que hacer ahí. Ya no era mi vida. Ya no era mi familia. Ellos habían tomado sus decisiones y yo había tomado las mías. Seguí adelante, aunque una parte de mí sabía que estaba soltando algo que una vez pensé que era inquebrantable. Pero al final, me di cuenta de que a veces lo más difícil es alejarse de las personas que amas, sabiendo que ellas ya se habían alejado de ti. Ahora todos deben estar preguntándose, ¿ya terminé? Perdí esposa, perdí hijas, ahora seguir adelante. Bueno, podía haberlo hecho, pero algo dentro de mí dijo venganza. Así que hice algunas investigaciones sobre el hombre que me quitó todo. Resultó que Richard Parker, el mismo hombre que me había quitado todo, era uno de los accionistas mayoritarios de la empresa para la que trabajaba. Había oído su nombre antes, pero nunca lo había conocido personalmente. Había comprado la mayoría de las acciones de la empresa unos 8 meses atrás y fue entonces cuando las cosas comenzaron a derrumbarse. El cierre de la planta, el traslado a China, todo tenía sentido. Ahora no estaba interesado en hacer la empresa más eficiente o rentable. Estaba jugando. Compró las acciones a un precio más alto, sabiendo muy bien que al trasladar las operaciones al extranjero podría vender la empresa más tarde con una ganancia aún mayor, siempre y cuando la calidad del producto fuera la misma que antes. Descubrí que las herramientas hechas en la planta de China no solo carecían de calidad, sino que en realidad se rompían después de unos días. Así que la empresa se dirigía al fracaso. Los prestamistas y acreedores iban a perderlo todo. Esta no era la primera vez que Richard Parker hacía esto. Había hecho la misma jugada con otras 2 empresas antes que la mía, llevando ambas a la bancarrota. ¿El resultado? Él se iba rico mientras los empleados quedaban en la calle. Puede que yo fuera solo un ingeniero jefe de poca monta a sus ojos, pero no era idiota. Entendía los negocios y podía ver a través de su esquema. Era el mismo viejo truco. Sacaba préstamos de bancos y otros prestamistas. Compraba la empresa y luego desmantelaba la planta. Vendía las máquinas como chatarra o a otras empresas, embolsándose algo de dinero. Pero aquí es donde entraba el verdadero truco. Movía el dinero, haciendo que pareciera que estaba invirtiendo en mejorar el producto y hacerlo más rentable. En realidad, estaba pagando a sus propias empresas como proveedores por el trabajo realizado. De esta forma, él se embolsaba las ganancias, los prestamistas perdían su dinero y los empleados quedaban en la calle. Ahora, ¿cómo obtuve todos los detalles? Bueno, como dije, estaba encargado de ayudar a desmantelar la empresa y fue entonces cuando conocí a un proveedor que se llevaba las máquinas. La empresa, Scrap Metal Private Limited, era propiedad de un hombre llamado Alistair Parker, el hermano de Richard. Alistair estaba comprando las máquinas de la planta como chatarra. Pero la verdad, las máquinas estaban en perfectas condiciones.
Más tarde descubrí que Scrap Metal Private Limited había vendido las máquinas a uno de los competidores de nuestra empresa con un 60% de descuento del valor de mercado. ¿Qué hice con toda esta información? Bueno, no iba a quedarme sentado. Escribí un pequeño correo electrónico a los bancos y prestamistas desde una dirección anónima detallando todo el esquema. El correo no se quedó ahí. Sin embargo, encontró su camino hacia el periódico local y, sorprendentemente, a la oficina del alcalde. Ahora, ¿qué político en año de elecciones dejaría pasar un escándalo empresarial como este en su ciudad? Ninguno. ¿Y qué candidato a alcalde no querría culpar al alcalde de funciones por ser parte de este esquema? Era política clásica. El momento era perfecto. Nunca dejarían que esto pasara sin hacer ruido al respecto. Todo estaba preparado para crear un incendio. Sabía que era arriesgado, pero también era el mejor movimiento que tenía. Richard Parker me había quitado todo, pero ahora él iba a enfrentar las consecuencias. Tardó solo una semana antes de que el IRS, el FBI, el Departamento del Tesoro y la Comisión Federal de Comercio, todos se involucraran. La investigación sobre los negocios turbios de Richard Parker se convirtió en un asunto federal de gran magnitud. Y aquí hay algo que ni yo podía creer. Como dije antes, Dios obra de maneras misteriosas. Estaba en Krauses, solo comprando algunos víveres, cuando decidí probar suerte con una tarjeta raspa y gana por primera vez en mi vida. Puede sonar completamente estúpido, pero la raspé y para mi sorpresa gané $800,000. Después de impuestos me quedaré con $544,000. Más de lo que había perdido en el divorcio. Lo mejor, todo era mío. Se sintió surrealista. El peso de todo lo que había pasado, la traición, la pérdida, la lucha, acababa de aligerarse. Ese dinero no era solo una victoria, era una señal de que la vida, de su manera retorcida, tenía una extraña forma de equilibrarse. Ahora, el señor Richard Parker y el señor Alistair Parker estaban siendo investigados por las agencias. Su buena vida, la de Brenda y las niñas, se vino abajo. Recibía llamadas de Brenda y las niñas todos los días, pero estaba más que feliz de ignorarlas. Habían tomado sus decisiones y ahora era mi turno de enfocarme en mí. El trabajo en la planta se había detenido y la investigación, con la participación del alcalde, aseguró que todos fueran pagados durante este periodo. Aproveché al máximo este descanso para remodelar algunas cosas en mi casa. Después de una semana de trabajo y gastando alrededor de $50,000, mi casa se veía increíble. Incluso tenía una pequeña piscina climatizada en el patio trasero. Mi salud estaba mejor y mi humor aún mejor. Pero entonces, un buen día, Brenda llegó con sus demonios. Estaban en la puerta, golpeando sin parar. Abrí y ella entró corriendo, casi empujándome hacia atrás. ¿De dónde sacaste el dinero para esto?, exigió Brenda. Kendra ya estaba husmeando por la casa, revisando todo. Mi habitación ya no está. Aquí hay una televisión gigante y parece un cine en casa, dijo, con tono de incredulidad. Melissa la siguió, yendo directo al patio trasero. «¡Diablos! Incluso hay una piscina», exclamó, casi asombrada. Me moví rápidamente entre ellas y grité, «¡Un momento! ¿Qué demonios creen que están haciendo aquí?». Brenda se giró hacia mí, su expresión llena de furia. «Robaste dinero que era mío. Quiero mi parte». La miré, mi sonrisa fría. «¿Estás casada con alguien, Brenda? Y ahora vienes aquí, exigiendo dinero de otro hombre. Estás fumando algo raro». Me miró furiosa, su rostro enrojecido de ira. «¿Crees que puedes salirte con la tuya en todo? Sé lo que hiciste y quiero mi parte de esa fortuna». Crucé los brazos, la sensación de control que había recuperado en los últimos meses hundiéndose completamente. «Si quieres tu parte, tal vez deberías intentar pedirle a tu nuevo esposo, Richard. Estoy seguro de que tiene mucho dinero tirado por ahí para ti». Kendra puso los ojos en blanco. «Oh, esto es patético. Solo dale el dinero, papá». Me giré hacia ella, la irritación burbujeando. «Cállate, Kendra, ya no me llames así. Tomaste tu decisión y ahora es demasiado tarde para segundas oportunidades. Además, legalmente ya no soy tu papá». Melissa se sumó, con voz cargada de sarcasmo. «Sí. ¿Por qué no entregas el dinero y todos seguimos adelante, papá?» Apreté la mandíbula. Las palabras dolían más de lo que dejaba ver, pero no iba a permitir que me afectaran. ¿Saben qué? Fuera, todas, fuera. No necesito nada de esto de ustedes. Fuera de aquí o llamo al 911.
Brenda pareció aturdida por un momento, pero luego su rostro se retorció de ira. «Esto no ha terminado, William. Te arrepentirás de esto». Disparé de vuelta. «No, Brenda, eres tú la que se arrepentirá. Me dejaste, ¿recuerdas? Elegiste el dinero por encima de todo lo demás. Ahora puedes volver a eso. Te reto a llevarme a corte. Esta vez te destrozaré yo a ti». Sabía que Brenda presentaría un caso contra mí en la corte, pero estaba preparado. Ya había revisado todo con mi abogado y sabía que esto vendría. En el tribunal, Brenda estaba sentada, luciendo más entitled que nunca. Alegaba que no le había dado suficiente de mis bienes y que había escondido dinero de ella. Mi abogado estaba calmado y metódico mientras presentaba los detalles al juez. Expuso todo, explicando mi repentina riqueza, cómo se ganó el dinero y que todo era legítimo. El juez, que había estado revisando los archivos del caso, finalmente levantó la vista hacia Brenda. «¿Tiene alguna evidencia de que el señor Jones le ocultó dinero?», preguntó, con voz firme. Brenda dudó, luego tartamudeó. «Bueno, no», pero el juez la cortó. «Entonces me temo que no hay nada que sustente su reclamo». Miró los papeles en sus manos y añadió: «Ahora, respecto a su solicitud de manutención». Antes de que pudiera terminar, Melissa y Kendra se levantaron, sus voces resonando al mismo tiempo. «Él nos abandonó», gritó Kendra, señalándome. «Eres un cobarde». «Sí, simplemente nos dejaste», añadió Melissa, con ojos llenos de ira. El juez suspiró, claramente agotado por el espectáculo. Lentamente se quitó los anteojos, mirando por encima de ellos a las dos chicas. Sostuvo algunos papeles en la mano, luego se giró de nuevo hacia Brenda. «Señora Parker», dijo, con voz firme, «usted está actualmente casada con el señor Richard Parker. Según los registros, no veo ninguna razón para otorgarle más dinero del señor Jones». El rostro de Brenda se retorció de incredulidad. Abrió la boca para protestar, pero el juez continuó, imperturbable. «En cuanto a estas dos damas», continuó el juez, señalando a Melissa y Kendra, «dado que el señor Richard Parker las ha adoptado legalmente como sus hijas y el señor Jones ha transferido todos sus derechos perentes a él ya no es responsable de ustedes. Este caso por más manutención es desestimado». Dejé escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Brenda fue derrotada, sus demandas derribadas por el fallo final del juez. Podía ver a Brenda tratando de encontrar las palabras, pero nada salía. Solo se quedó ahí, furiosa, con el rostro enrojecido de frustración. Pero no importaba. Se había acabado. El juez había hablado y no había nada que ella pudiera hacer al respecto ahora. Las llamadas de Brenda y las niñas no pararon, pero algo había cambiado en la forma en que me hablaban. Habían pasado de exigentes, enojadas y entitled a algo más cercano a la desesperación. Acepté encontrarme con ellas una última vez, pero no iba a facilitarles las cosas. Quería control sobre la situación. Les dije que el único lugar donde las encontraría sería la oficina de mi abogado. No iba a correr riesgos con ellas. Ya no. Aparecieron, vestidas con su mejor ropa, tratando de parecer que todavía tenían algún poder. Pero yo veía a través de todo eso. Me senté frente a ellas, colocando mi teléfono Android insignia en la mesa. El elegante dispositivo negro brillaba bajo las luces fluorescentes, el mismo teléfono que había comprado después de mi repentina ganancia. Los ojos de Brenda inmediatamente se fijaron en él. «Has cambiado, Bill», dijo, casi incrédula. Sonreí, con mirada firme. «Todo gracias a ti y a las hijas del señor Parker». El rostro de Brenda se endureció. «Son tus hijas, Bill». Levanté la mano lentamente, luego metí la mano en la carpeta que mi abogado había preparado para mí. Saqué un papel y lo deslicé por la mesa hacia ella. «Según este papel», dije, «no son mis hijas». Brenda miró el papel, su expresión vacilando. «¿Qué? ¿Qué es esto?». Observé su rostro mientras pasaba de la confusión a la realización. Vio la firma en el papel, la que sellaba el trato. La firma de su esposo. «Tiene la firma de tu esposo», añadí fríamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Su voz temblando. «¿Un pedazo de papel lo hace su padre?», preguntó, apenas manteniéndose entera. Me recosté en mi silla, cruzando los brazos. Estaba acabado de sentir algo por ella o por ellas. Mi enojo se había quemado hace mucho, dejando solo la fría y dura verdad. «Sí», respondí, con voz firme. «Lo hace. Eso es exactamente lo que me enseñaste. Tú fuiste la que inició la aventura con ese hombre por dinero. Te convertiste en la esposa de otro hombre por dinero en papel.
Mis hijas me llamaron perdedor porque tenía menos dinero en papel. Llamaron a mi casa un basurero por dinero en papel. Así que sí, cuando se trata de ti y de tus hijas, todos son papeles. Tanto Kenda como Melissa comenzaron a llorar, sus voces temblorosas mientras decían: «Lo siento, papá». Ni siquiera me inmuté. Las viejas emociones, esos sentimientos familiares de culpa y anhelo por la familia que alguna vez tuvimos, se habían ido hace mucho. Ahora todo lo que sentía era algo diferente. «Nada, cállense», grité, con voz cortante. «Y si vuelven a llamarme papá una vez más, terminaré esta reunión ahora mismo. No son mis hijas. Si quieren llamar padre a alguien, ese es Richard Parker. No yo». Ambas se quedaron en silencio, sus sollozos convirtiéndose en respiraciones entrecortadas. No era suficiente que lloraran. No era suficiente que se disculparan. No me quedaba nada para ellas. Nada que dar. Finalmente, Brenda habló. Su voz era temblorosa pero firme, como si intentara mantener el control sobre lo que quedaba de su dignidad. «Nos estamos divorciando. Él quiere deshacerse de mí», dijo, mirándome, suplicando. «Teníamos un acuerdo prenupcial y ahora estaré en la calle con mis hijas. ¿Estás feliz ahora?» La miré y el enojo que había enterrado por tanto tiempo burbujeó, pero esta vez era más frío, más afilado. «No, Brenda, él no está tratando de deshacerse de ti. Tú estabas tratando de deshacerte de él. Ahora que él enfrenta tiempo en prisión y sabes que no recibirás ni un centavo, planeas deshacerte de él y volver corriendo mis brazos solo porque tengo dinero. Me das asco. Fui tu esposa durante años, Bill. Son tus hijas. Estaremos en la calle. ¿Cómo te sentirás al respecto?», dijo con tono suave. «No mi esposa, no mis hijas y no es mi problema. ¿Quieres dinero? Consigue un trabajo. ¿Quieres un trabajo? Búscalo tú misma. No vengas corriéndome porque ya no soy tu felpudo». Me levanté. «Si alguna vez las encuentro cerca de mi casa o cerca de mí, presentaré una orden de restricción y las mandaré a la cárcel», dije fríamente, mis ojos clavados en los suyos. Brenda y las niñas intentaron montar un espectáculo, llorando, suplicando, pero no me tocó. Ya no me conmovía. Habían hecho su cama y ahora era hora de que durmieran en ella. Me giré, sin siquiera darles otra mirada. En cuanto a Richard Parker y su hermano, los Parker obtuvieron exactamente lo que merecían. La investigación llevó a su caída. Terminaron en la cárcel, perdiendo su riqueza. Aunque estoy seguro de que tenían una tonelada escondida en cuentas offshore, nunca iban a disfrutarla. Dada la duración de sus posibles sentencias, no podrían tocar ese dinero en esta vida. No tenían familia, ni hijos a quienes pasárselo. Así que al final, todo fue un desperdicio. Pero no eran completamente estúpidos. En un giro sorprendente, los hermanos Parker hicieron el movimiento más inteligente que podían. Hicieron un acuerdo con el gobierno. El gobierno se quedaría con el dinero y, a cambio, los Parker saldrían en solo unos pocos años. No pude evitar sentir un destello de satisfacción al pensarlo, justicia a su manera. Como dije antes, Dios tiene sus propias formas de hacer las cosas. Los hermanos Parker, después de todo, obtuvieron su propia clase de justicia. Mientras estaban en la cárcel, un grupo de hombres que una vez habían trabajado en una de las plantas que Richard y Alistair habían cerrado, los encontraron. Eran los mismos hombres que habían quedado desempleados cuando las fábricas cerraron, dejados para recoger los pedazos de sus vidas destrozadas. Se aseguraron de que los hermanos Parker nunca volvieran a caminar derecho. Y así, las cuentas se equilibraron de una manera que ningún tribunal podría haber manejado. En cuanto a mí, he hecho las paces. He decidido que el matrimonio no está en mi futuro. He pasado por suficiente para saber que no necesito esa clase de complicación en mi vida otra vez. Estoy feliz. Mi vida es tranquila, pero eso no significa que carezca de algo. La casa solía sentirse vacía a veces, pero ahora tengo 2 pastores alemanes como compañeros de cuarto. Han traído cierto calor al lugar, algo que nunca esperé. No he sabido de Brenda en un tiempo y, francamente, no me interesa. Mis 2 ex-hijas ahora trabajan en un café local por hora. Tienen sus propias vidas ahora y, aunque nunca les deseé nada malo, también he aprendido a no desearme nada malo a mí mismo. Queridos oyentes, por favor compartan sus pensamientos en la sección de comentarios abajo y no olviden darle like, compartir y suscribirse.